La idea de hoy es hacer un repaso de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Una de las chicas me mandó un mail pidiéndome que veamos algo de tomografía. Estaban necesitando ver un poco más de tomografía. Sí. El tema es que nosotros, si bien los teóricos ven una clase teórica y quizá lo más representativo desde el punto de vista de las imágenes es una imagen tomográfica, lo que queremos ver acá, porque lo que estamos acá somos que hacemos imágenes, es mostrarles no solamente tomografía, sino que todos los otros métodos que tenemos disponibles. ¿Sí? Ustedes van a ver que cuando salgan a trabajar, más de la mitad de ustedes no van a tener el tomógrafo disponible. Y vamos a tener otras alternativas que está bueno conocerlas, está bueno exigirlas en el lugar de trabajo, y está bueno contar con eso. ¿Sí? Por eso, en todos los estudios digestivos que vimos hasta ahora, lo que vimos fue los estudios seriados, ¿sí? Que cada vez se hacen menos porque la endoscopía está quitando un poquito de campo, de acción. Lo que vemos es que muchas veces nos encontramos con patologías donde el endoscopio no puede llegar. ¿Sí? Entonces, son métodos de imágenes muy piolas que está bueno tenerlos disponibles y principalmente en pediatría son de primera elección. ¿Sí? Por eso está bueno que ustedes lo sepan. Es medio embole, uno lo que quiere ver es tomografía, pero está bien que hayamos visto hasta ahora los estudios contrastados. ¿Sí? Más embole todavía. Vamos a empezar con una radiografía de abdomen. Nosotros habíamos hablado cuando vimos tórax las limitaciones de la radiografía de abdomen. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Claro, nosotros tenemos, el tórax es diagnóstico en la gran mayoría de los pacientes con patología torácica. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hablado. ¿Qué pasaba con el abdomen? ¿Es diagnóstico en la mayoría de los pacientes con patología abdominal? Y no, porque no nos aporta mucha información de lo que queremos ver. ¿Sí? Muchos de los órganos intraabdominales tienen la misma densidad entre sí. Eso, sumado a que están en contacto entre sí, no podemos evaluar muy bien patología abdominal. ¿Sí? Pero sí es importante, y más cuando lo contamos, por ejemplo, con una ecografía, en un paciente con abdomen agudo, empezar no solamente con una radiografía de abdomen, sino con una radiografía de tórax, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos sacar de la información de la radiografía de abdomen? ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? De lo que vimos hasta ahora, ¿qué es lo que reconocemos? El fundus del estómago se ve perfecto, ¿sí? ¿Y por qué se ve tan bien? Porque tenemos aire que viene de, estoy hablando, trago aire, como, trago aire, fumo, trago aire, mastico chicle y trago aire. ¿Sí? Los nenes cuando lloran vienen con el estómago súper extendido de aire. ¿Sí? O sea, todas estas cosas hacen que el estómago se llene de aire. Sumado al alimento que comió o los jugos gástricos, y que la radiografía habitualmente se hace estando de pie, lo que vamos a tener es un nivel hidroaéreo. ¿Sí? Fíjense. ¿Lo ven ahí? Una de las cosas más importantes de la radiografía es, cuando la obtenemos de pie, evaluar los niveles hidroaéreos. ¿Sí? Normalmente, el nivel hidroaéreo nosotros lo encontramos en el estómago en condiciones normales. ¿Sí? Puede haber 4 o 5 nivelitos hidroaéreos en el intestino, pero no más. ¿Sí? Más niveles hidroaéreos implica, lo que nos está hablando es que ese intestino no se está moviendo. ¿Sí? Es un intestino que está quieto. ¿Por qué? Porque tenía aire y tiene líquido que está sin moverse y forma un nivel. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales nosotros podemos pedir una radiografía de abdomen, principalmente en chicos. ¿Sí? Después vamos a evaluar mucho todas las sombras de los órganos. Uno de los que vemos más grande va a ser el hígado. ¿Sí? Ustedes vamos a ver ahora después de tomografía, todos los órganos están revestidos por una serosa, tienen grasa que los envuelve, que los separan uno de otros, y la densidad de la grasa es de menor densidad que la densidad de agua de los parénquimas. ¿Sí? Entonces yo, cuando tengo una densidad del parénquima en contacto con la densidad de grasa, voy a ver el borde. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo ver acá el borde inferior del hígado. ¿Lo ven ahí? Sí. Y si veo el borde inferior, yo puedo de alguna manera evaluar el tamaño del hígado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que lo que tenemos acá es la sumatoria del diafragma más el borde superior hepático. ¿Sí? Yo no puedo diferenciar dónde está el diafragma y dónde está el borde superior hepático porque tienen la misma densidad. Pero de ahí para abajo, toda la opacidad del hígado. Tiene que ser homogénea, si aparece alguna calcificación, nos está hablando de una patología que esté calcificándose en el hígado, también lo vamos a poder ver por radiología. ¿Sí?
Fíjense, entonces tenemos el borde inferior del hígado. Acá de este lado no se ve muy bien, pero también en algunos pacientes se puede ver el borde inferior del vaso. También se puede entonces medir la longitud del vaso. En el retroperitoneo vemos la sombra de los psoas. Esto lo vamos a ver mucho mejor la clase que viene cuando veamos renal. Pero tenemos los dos psoas, los dos músculos, que tienen esta forma más triangular que van descendiendo en forma oblicua hacia abajo, ¿sí? Y en la misma dirección vamos a encontrar los riñones en contacto con ese psoas. Este paciente es un paciente que tiene mucho contenido intestinal superpuesto, entonces no se llega a ver muy bien, ¿sí? Piensen que psoas y retroperitoneo y riñones están en el retroperitoneo, por lo tanto, tanto el colon como el intestino delgado con contenido se superponen a esta imagen y nos quita un poco de imagen de delimitación de los riñones, ¿sí? Pero yo veo los psoas, fíjense, acá está el borde inferior del riñón izquierdo, ¿sí? Y acá está el borde, es muy sutil, ¿no? El borde inferior del riñón derecho. El riñón derecho un poquito más abajo, un poquito más chiquito, ¿sí? Desplazado por el hígado, el riñón izquierdo un poquito más alto, más grande, ¿sí? Sí. Igualmente no lo llegué a distinguir porque pareciera en la imagen que el izquierdo está más arriba por la densidad. No llego a distinguir el borde. Es que el izquierdo está más arriba. El derecho está más derecho, no llego a distinguir el borde del derecho. Pues tiene mucha superposición. Cuando, por ejemplo, ustedes están en un lugar en donde no tienen ecografía, ¿sí? Lo que tienen es un equipo de rayos y un técnico de radiología. Viene un paciente con una sospecha de un cálculo renal. Los cálculos renales muy probablemente sean cálcicos, ¿sí? En su gran mayoría son cálcicos. Por lo tanto, si son cálcicos se ven por placa, ¿sí? ¿Qué hago? Está superpuesto todo el intestino. ¿Cómo puedo mejorar la imagen de una placa para ver un cálculo renal o en el riñón o en la vía urinaria? Le hago un tratamiento al paciente para que, como si fuera por un colon por enema, le doy un purgante, ¿sí? O un colon un enema evacuante, libero un poco el contenido intestinal y voy a ver mucho mejor el retroperitoneo. Lo que pasa con este es que no veo bien los bordes. Ahora después vamos a ver otro que se ve mejor, ¿sí? Pero están ahí, sepan que está ahí, se ve, ¿sí? Y después, superpuesto, fíjense, todo lo que tenemos es contenido intestinal, del intestino delgado y del colon. Lo que más se ve es el contenido del colon, que es materia fecal del lado derecho más bien líquida, que no está del todo solidificada, y del lado izquierdo mucho más sólida y con mucho más aire, producto de del metabolismo bacteriano. Entonces lo que se ve en la materia fecal con esta imagen como en migas de pan, es una mezcla de contenido sólido con burbujitas, ¿sí? Eso es materia fecal. Y tiene que verse solamente en el colon, principalmente en el colon izquierdo. Si hay esa misma imagen en el colon derecho muy abundante o en el intestino delgado, ahí algo está pasando, no debería estar así, ¿sí? Entonces lo que tengo acá es se ve mucho contenido del colon descendente, este sería el ángulo esplénico del colon, acá ya el sigmoide se confunde, ahí estaría el colon ascendente con el ángulo hepático, ¿sí? Y el transverso estaría cruzando de un lado a otro, ¿sí? Pero básicamente, digamos, si bien es poca la información que tenemos, hay cosas que se pueden ver. Si hay algo calcificado, mucho más todavía, ¿sí? Y yo les decía, cuando viene un paciente con un abdomen agudo, se dice que el abdomen agudo se empieza estudiando por el tórax. ¿Sí? Eso los viejos médicos siempre lo repiten todo el tiempo, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque hay muchas patologías, principalmente en chicos, que generan consolidación, una neumonía de bases pulmonares que generan dolor abdominal, pero la patología está en el tórax, ¿sí? Entonces, muchas veces se empieza estudiando con una radiografía de tórax, para descartar neumonía, y otras para descartar esto. ¿Qué les parece que es? Es una imagen que quiero que se la lleven, no me importa todo lo demás, no me importa ni siquiera la tomografía, quiero que esto se den cuenta qué es y que lo reconozcan. La burbuja gástrica, el flujo está muy... La burbuja gástrica está rara, ¿sí? Yo les digo que la burbuja gástrica es esta. Y el techo gástrico, la pared del techo gástrico es esto. Piensen que del lado izquierdo se suma la imagen de la burbuja gástrica más contenido aéreo del colon, del ángulo esplénico del colon. Y a veces es difícil diferenciar uno de otro, pero acá hay algo más sumado a esas imágenes aéreas. ¿Qué les parece? Yo creo que se pregunté. ¿Qué les llama la atención? Hay algo raro. Díganme, porque en realidad no es una evaluación esto, sino que para que lo charlemos. ¿Qué les llama la atención?
Hay una línea, yo veo una línea acá. Sí, hay una línea que divide. Acá hay una línea que se ve y acá hay otra línea que se ve rara que habitualmente nosotros no lo vemos así. ¿Y por qué se ve esa línea? ¿Qué densidad tiene? Densidad de agua, ¿no? Densidad como si fuera un músculo. Ese es el diafragma. ¿Sí? Y lo estamos viendo muy bien porque hay aire por debajo del diafragma y aire por arriba del diafragma. El aire por arriba se tiene que ver, pero el aire por abajo no se tiene que ver. ¿Sí? Es el neumoperitoneo que siempre yo les había hablado la vez pasada cuando vimos algo de tórax. El tema es, si hay aire suelto, libre en el interior del peritoneo, ¿de dónde viene ese aire? ¿De dónde puede venir? No tiene que haber aire ahí. Del colon descendente, del intestino delgado, del estómago, perforado. ¿Sí? O sea, el tubo digestivo cuando se perfora libera líquido y libera aire. ¿Sí? Aparte de que viene con un dolor terrible el paciente. Nosotros cuando hacemos la radiografía de pie, si es un abdomen agudo lo dejamos unos minutos parados porque cualquier burbuja de aire tarda en subir, pero sube y le hacemos la radiografía. ¿Sí? Por la técnica es mejor la radiografía de tórax porque mejora la imagen aérea, pero en el abdomen también se ve. ¿Sí? Entonces, es aire libre, pero también puede venir, ¿en qué situaciones que no está perforado puede haber aire dentro del peritoneo? Que yo le digo, bueno, es normal y no me preocupo. Si viene un paciente perforado, es un paciente quirúrgico inmediato, ¿sí? Pues es un abdomen agudo quirúrgico. Pero hay una situación en donde yo no me preocuparía tanto cuando veo aire debajo del diafragma. Se llena con una cámara aire para hacer operaciones intraabdominales. Los posoperatorios, ¿sí? Ya sea por láparo, y yo insuflo el abdomen, lo lleno de aire como para poder maniobrar, ¿sí? O por laparotomía también, ¿sí? Por laparotomía, cuando abren el abdomen entra aire. Si este paciente fue operado hace 2 días y algo de aire voy a tener, va a empezar a reabsorberse cada vez más, pero algo va a tener, ¿sí? Igual es demasiado para hacer un abdomen, un aire de quirúrgico, pero en la única condición que yo no me preocupo cuando es postquirúrgico. ¿Sí? Todo lo demás me voy a preocupar. Quiero que se vayan con esta imagen. Esta imagen la ven y tienen que salir corriendo. ¿Sí? Lo mismo que el neumotórax que habíamos hablado la vez pasada, que son imágenes que uno tiene que conocer, esta también. Ustedes, técnicos, cualquiera que vea esta imagen tiene que estar atentos. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos, no importa. Este en realidad se los puse como para ver, hay un par radiológico que suelen pedir mucho los pediatras, es discutida la utilidad, pero le piden a los pacientes con dolor abdominal agudo, radiografía de abdomen, de pie y acostado. Este es el mismo paciente, un minuto después una plaquita de otra, la diferencia es que acá tenemos el paciente de pie, porque tenemos el nivel hidroaéreo del estómago, y el paciente acostado, en donde el aire se distribuye a lo largo del estómago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está acostado. ¿Ya? Lo que se ve es, en uno de los niveles hidroaéreos, estando de pie, estando acostado yo no voy a ver niveles hidroaéreos, en el caso del abdomen agudo, pero sí podemos ver mucho mejor los bordes de los órganos. ¿Sí? Este también tiene mucho contenido intestinal superpuesto y no se ve tanto el contenido. ¿Sí? Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué les parece? Está en la guardia, viene un paciente, con dolor abdominal, le pide una placa y viene con esta imagen. Materia fecal. ¿Tiene materia fecal? Sí, pero es normal, digamos. Hay densidad de aire debajo del hígado. Densidad de aire debajo del hígado. Hay un calcio ahí. Importante. Ustedes cuando vieron colon, ¿sí? Que hacía el colon por enema, la gran diferencia entre el colon y el intestino delgado era no solamente el calibre, sino las austras que tenía el colon, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo acá es, tiene tanto aire el ángulo hepático del colon que nos muestra el austra. ¿Sí? Lo que estamos viendo es la austración normal. Se ve porque tiene más aire. ¿Sí? Pero en auto yo les puedo decir que es normal. El calcio. Hay calcio. ¿En dónde hay calcio? Debajo del hígado sobre el... Acá parece ser algo... Puede ser un apéndice. ¿Un apéndice? Puede ser extraapéndice. Una vesícula biliar. ¿Qué edad tiene el paciente? Parece un niño porque no está nosificado. Se lo traemos una moneda. Primer punto, no están nosificados los cartílagos
articulares, los del coxal, ¿sí? Así que no tenemos un chico en edad pediátrica. Tenemos cartílago de crecimiento acá en la cabeza femoral, por lo tanto es un chico. Y lo que vemos, la densidad es cálcica o metálica. ¿Se ve la diferencia entre el metal y el calcio? Este es un paciente pediátrico que se ha mandado un cuerpo extraño radiopaco, ¿sí? Cuando son radiolúcidos lo que vemos es la obstrucción, si genera obstrucción. Pero acá esto, como es radiopaco, lo podemos ver por placas. Habitualmente lo que hacemos es, viene la mamá preocupada, que falta algo en la casa, le falta la cadenita que tenía colgada, tiene una moneda y ya no juega con una moneda, ya no juega más, tenía una moneda, algo y está dando vueltas, se le hace una plaquita para ver si se ve. Y cuando se ve, lo que se ve es, se hacen las radiografías seriadas para ver cómo va modificándose hasta que ya no se ve más. ¿Sí? ¿Y qué les parece que es? Porque también es importante qué cuerpo extraño es. Es chiquito, por lo tanto obstrucción no va a generar. ¿Sí? Más grande, nos preocupamos un poco más. Una moneda. Para moneda es muy chiquitita para una moneda. No sé, tendrán 5, 7 milímetros. Es una pila botón. Las pilas de los relojes, ¿sí? El problema de esto es que mucho contacto con la pared intestinal genera úlceras y perforación, así que necesitamos que salga rápido. Si sale rápido no pasa nada. Y si yo le dice, bueno, ¿cuánto falta para que salga? Dice la mamá. ¿Ustedes qué le dicen? ¿Cuánto? ¿Sale hoy? ¿Sale mañana? ¿Dentro de un mes? ¿Cuándo sale eso? Porque la madre va a buscar a ver si sale o no sale. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubicarían? Está en el ascendente. Parece en topografía del colon ascendente, por lo tanto el camino que le queda es corto. ¿Sí? Esto con algo que le acelere el tránsito intestinal, quizá en 12 horas ya está fuera. ¿Sí? ¿Hasta qué tamaño pueden pasar objetos por la válvula ileocecal? No tengo idea, pero puede sorprenderte. No, porque depende también cómo cae, cómo pase y cómo llegue. ¿Sí? Pero por ejemplo la moneda pasa. Sí, le va a pasar. Y hay veces que algo más chiquito se obstruye. Uno puede, lo que tiene que hacer es continuarlo. Y en el caso de querer sacarlo rápido es por vía endoscópica. ¿Sí? Ya sea digestivo alto, ya sea por broncoscopía o por colonoscopía. En el caso de querer sacarlo rápido. Lo ideal sería que salga solo, ¿sí? Acelerando un poco el tránsito. Se ve, para eso también es importante la placa. ¿Sí? Y nosotros teníamos que el tubo digestivo es un tubo, se va modificando, ¿sí?, a lo largo de su recorrido según la función que desempeña en cada parte. El esófago, ¿qué función cumple? Se transporta. Entonces se adapta para mejorar la mucosa, hacerla más gruesa para que no se lesione con lo que pasa. Pero nada más. ¿El estómago qué función cumple? De digestión mecánica y química. Primero digestión mecánica química, se tiene que mezclar con los jugos gástricos, por lo tanto es una bolsa que se dilata con muchos jugos gástricos, con un sector que genera movimiento de mezclas y otro que genera propulsión. ¿Sí? El intestino delgado es largo, se absorbe, gran parte de lo que se incorpora el organismo, y necesitamos aumentar la superficie de absorción con las vellosidades intestinales. Y el colon termina de absorber el agua y genera toda la producción bacteriana. ¿Sí? Entonces, según cada uno de los sectores se va modificando y el aspecto que va a tener. ¿Sí? Nosotros eso lo vamos a ver con el contraste. Lo que veíamos antes en la radiografía de abdomen, que todo era igual, la forma de realzar una parte es dándole un contraste positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, le doy un contraste positivo digestivo, como habían visto, estuvieron viendo hasta ahora, el vario, el que se usa para los estudios contrastados. Este es un paciente añoso, fíjense, no tienen ni dientes, apenas podía comer, se le dio un contraste validado con mamadera, porque queríamos estudiar la deglución, a ver cómo estaba tragando. Y fíjense qué es lo que pasa con este paciente. Tiene el contenido líquido en la boca, va a tragar, y acá lo que vemos es que la epiglotis, que debería cerrarse al momento de la deglución, queda abierta. ¿Sí? Empieza a toser el paciente, se suspende el estudio, ¿y qué es lo que vemos ahí? Líquido en los pulmones. En los pulmones. Lo que vemos es el líquido contrastado, porque si fuera líquido, si fuera agua, sería
transparente, nosotros no lo podríamos ver, pero el contraste, fíjense que está metiéndose dentro del árbol bronquial. Ese paciente se aspiró, ¿sí? Es un estudio que tenemos que interrumpirlo, no podemos hacer que se... Pero sí, eso es lo que pasa habitualmente con cada que come. O sea, es un paciente que por ahora no puede comer por la boca, ¿sí? Tiene que estar con sonda o con un motor gástrico, como sea. Pero, fíjense, el contraste nos hace realzar estructuras, ¿sí? Fíjense, en este caso vemos todo el tubo correspondiente al esófago. ¿Habían visto las improntas que hacían el esófago? ¿Sí? ¿Cuáles eran las improntas normales que nosotros tenemos? La aorta, el botón de la aorta, abajo el bronquio fronte izquierdo y por último la aurícula izquierda, ¿sí? Que se ve en el perfil. ¿Está? ¿Por qué? Porque el esófago está metido en el mediastino, en donde tenemos que estar rodeado de estructuras. Entonces, cada una de esas estructuras va a dar una impronta. Una impronta normal no está hablando de patología. ¿Sí? Seguimos de largo. Bueno, entonces, fíjense, el contorno anormal del esófago, llegando justo en la desembocadura a nivel del estómago, se ve una dilatación, es una imagen de suma. ¿Por qué se llama de suma? Porque vemos más contraste que el normal, superando el contorno normal del órgano. O sea, lo que estamos viendo ahí es un divertículo esofágico, ¿sí? O sea, tenemos que la luz se continúa con un gran divertículo, que se llena con el contraste cuando lo damos. Esta es una radiografía, como vimos antes, exactamente igual, con la diferencia que le damos contraste. Entonces realzamos lo que estamos viendo. Acá les traje esto en realidad para que vean qué es lo que pasa cuando existe un tumor, ¿sí? En donde le damos para tomar el contraste, lo que se ve muy bien son los movimientos peristálticos, así que no solamente vemos las estructuras, o sea, vemos la pared del órgano, sino que vemos la motilidad que tiene ese órgano, ¿sí? Y el sector en donde no se distiende nunca, le damos para tragar y nunca se distiende, está mostrándome una lesión orgánica, ¿sí? Fíjense, tenemos en un sector y en otro, el diámetro del esófago continuaría por acá, ¿sí? Todo esto es un crecimiento, ¿sí? Un tejido blando hacia el interior de la luz del esófago. Este es un tumor esofágico, ¿sí? Que no se distiende con ninguna deglución, ¿sí? Muchas veces hay algún espasmo que le damos varias veces de tomar y termina cediendo. Esta no se distiende nunca porque no genera distensión, ¿sí? Normal. Bueno, del estómago ya vieron bastante, ¿no? ¿Quedó alguna duda de esto? Yo quería seguir, en realidad era para ver cosas puntuales. Es importante verlo del doble contraste en esto, ¿sí? Eso lo estuvieron viendo con los chicos. Fíjense, del estómago por curvatura mayor, curvatura menor, se continúa con el bulbo duodenal, que tiene esta forma más triangular, y después, primera porción del duodeno, segunda, tercera y cuarta. Límites de las porciones del duodeno, ¿cuáles son? Bueno, van a servir para reconocer en tomografía. La primera porción, ¿cómo va? Solidaria con el píloro. Con el píloro. Se continúa con el píloro hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha de la columna también, y es horizontal. Por lo tanto, yo en los cortes tomográficos, en los cortes axiales, ¿cómo la voy a ver? Alargada. ¿Eh? La segunda porción, después de la rodilla superior, es vertical, ¿sí? Ahí desembocan la vía biliar y el conducto pancreático, ¿sí? Entonces, si es vertical en los cortes tomográficos, ¿yo cómo lo voy a ver? ¿Sí? No siempre es perfecto, a veces es muy oblicuo, pero lo voy a ver más redondeado, ¿sí? Tercera porción, cerrando la C por debajo, que es más horizontal, y es tercera porción, ¿hasta dónde? Hasta el compás aortomesentérico, o sea, hasta el cruzamiento con los vasos mesentéricos superiores, ¿sí? Y después los vasos mesentéricos superiores hasta el ángulo de Treitz es la cuarta porción, que es más ascendente, ¿sí? O sea, el ángulo de Treitz es más elevado que la tercera y cuarta porción. Hasta ahí estamos. Y es un punto fijo. Es un punto que nosotros cuando hacemos los estudios contrastados, por más que movamos al paciente, siempre se queda fijo en su lugar, ¿sí? Y después de ahí continúa con yeyuno híbrido, ¿sí? Fíjense cómo se empiezan a ver las válvulas conniventes o los pliegues, las vellosidades intestinales ya a partir del duodeno, que es donde más se absorbe, ¿sí? Lo mismo, esófago, duodeno, primera porción, segunda, tercera y cuarta bien ascendente.
Esto es importante para que también entendamos la tomografía. Tenemos 2 estudios contrastados, más o menos de abdomen superior, ¿sí? A uno le dimos agua, como contraste negativo, que nos ayuda a ver mucho mejor la mucosa. Fíjense que si le damos agua y después un contraste endovenoso, la pared del tubo digestivo realza. Entonces, como tiene un contenido hipodenso, lo vemos mucho mejor. Que si le damos un contraste positivo, en este caso es yodo diluido, donde va a estar bien líquido, vemos un líquido bien denso en el interior del tubo digestivo. Ahora está en el estómago, pero si esperamos un ratito más y hacemos después el estudio, cada vez va a estar primero en el estómago, después el intestino delgado, y si esperamos lo suficiente va a llegar al colon. ¿Sí? Algo que tiene el yodo cuando se lo damos por boca, ayuda a la motilidad del intestino. ¿Sí? ¿Qué tipos de contraste conocen? De tomografía, por ejemplo. Sacamos el varitado, que solamente se usa para estudios contrastados radiológicos. ¿Sí? ¿Qué tipo de contraste? Primero, ¿qué vía de administración conocen? Oral y endovenosa. ¿Sí? Por la vía oral tenemos que puede ser el agua o puede ser el yodo, positivo o negativo. ¿Sí? O negativo o positivo. Y después el endovenoso va a ser el contraste iodado, que lo que nos ayuda a hacer es ¿qué cosa? Yo les había dicho que cuando damos contraste al tubo digestivo queremos realzar el tubo digestivo del entorno. Cuando damos contraste endovenoso, primero queremos estudiar toda el árbol vascular, y también, así como se realzan los vasos, se realzan los parénquimas que están vascularizados. Un quiste, por ejemplo, que no tiene vasos, no va a realzar nunca. Si es contenido líquido, que no tiene ningún tipo de vascularización, nunca se va a contrastar. O sea, no solamente vemos los parénquimas normales, las estructuras vasculares normales, sino que también patológicamente vemos si una lesión está vascularizada o no. Entonces de ahí vamos viendo qué tipo de patología puede ser. ¿Se entiende eso? Yo el contraste endovenoso, ¿por dónde lo paso? Una vena periférica, ¿sí? Se boca una vena, se hace una inyección, por lo general son bombas infusoras que se calcula el tiempo de infusión, y según el tiempo que yo tardo en hacer el corte tomográfico es lo que yo voy a ver realzado. Después de la vena periférica, ¿a dónde va? Esto es del parcial pasado. La vena cava. Vena cava superior, si usamos el miembro superior, vena cava superior. ¿Sí? Corazón derecho, pulmón. Si quiero estudiar pulmón, lo hago rápido, largo rápido el estudio tomográfico. Si quiero estudiar la vascularización del abdomen, espero que pase al corazón izquierdo, de ahí a la aorta, y de la aorta abdominal a todos los vasos. Si yo empiezo el estudio muy temprano, voy a ver el contraste a nivel de las arterias. Si yo espero un poquito más, voy a ver a nivel de las arterias y las venas, y en los parénquimas, y como el contraste iodado se elimina por riñón, ¿sí? Si espero bastante más tiempo, lo voy a ver en los uréteres, porque el riñón lo concentra y lo elimina por orina. Pero siempre va a estar realzando la estructura que toca. Así que el riñón lo concentra, se elimina por orina y nos va a pintar uréter y vejiga. Entonces la idea de la tomografía es hacer varias pasadas en diferentes fases de contraste, según lo que estamos buscando. Condición ideal, que siempre tratamos de evitarla porque para no irradiar mucho al paciente, es hacer una tomografía, la primera pasada sin contraste. ¿Para qué el sin contraste? ¿Qué nos permite ver? Identificar lo normal. Identificar lo normal, la pared Lo normal, pero podemos también lo normal vascularizado. No solamente es necesario lo normal, pero es importante para que no nos tape algo el contraste. ¿Qué nos puede tapar el contraste? Alguna lesión espontáneamente densa, lesiones cálcicas, ¿sí? Si una lesión tiene calcio y yo le pongo contraste y no lo hago sin contraste, no voy a ver si es calcio o no lo que tiene, ¿sí? Porque no lo logro identificar. Entonces, sí o sí, sin contraste como primera opción. Después, si quiero ver las estructuras vasculares arteriales, le hago una segunda pasada en fase arterial, ¿sí? Ahí los riñones rápidamente captan el contraste en la corteza. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Después vemos una fase parenquimatosa o portal, que es cuando la porta recibe todo el contraste, y una última fase que es cuando el riñón elimina, ¿sí? Recuerden esto, yo sé que se embolan, quieren ver imágenes, pero recuerden esto porque lo vamos a reconocer ahora. Yo quiero que primero lo entiendan, ¿sí? Es por eso que nosotros hacemos varios
varios cortes consecutivos de un mismo sector del cuerpo, ¿sí? Para poder ver cómo se comportan en diferentes fases de contraste, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Esto quería mostrarles del colon, ¿sí? Es un colon por enema, el contraste se puede dar o por vía oral y se lo deja avanzar, pero en ese caso va a estar tapando mucho contraste en el intestino delgado, o se hace un enema con el vario, el mismo vario que vemos por vía oral, se hace un enema y se agrega aire, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Bueno, la segmentación hepática, ¿para qué nos sirve? Porque no avanzamos. Separa funcionalmente el hígado en sectores y en una vascularización. Son como unidades funcionales independientes. ¿Y por qué es importante conocer las unidades funcionales independientes? Porque si llegas a necesitar reseccionar el hígado, puedes dejar... O sea, queremos saber en qué sector está para ir a sacar ese sector nada más y que el resto siga funcionando. O si queremos hacer una donación hepática, hacemos la donación, por lo general se hace el lóbulo izquierdo, se saca el lóbulo izquierdo y se dona, ¿sí? Entonces es importante primero cuando reconocemos una lesión identificar en qué sector está, ¿sí? Para siempre que volvemos a ver, saber que es la misma lesión, ¿sí? Y después por si hay que hacer algún tipo de resección quirúrgica, que el cirujano sepa dónde ir a buscarla, ¿sí? Dividimos entonces al hígado en el eje vertical y en el eje horizontal, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Olvídense del ligamento falciforme y todo lo demás. Tenemos en el eje vertical, ¿en qué lo divide? ¿Qué estructura lo divide? No, en el eje vertical, ¿qué estructuras divide el hígado? Las venas suprahepáticas o venas hepáticas, ¿sí? O sea, tenemos la suprahepática derecha, la media y la izquierda. Entonces vamos a dividir en sectores, en 4 sectores verticales. Y en el eje horizontal, ¿quién lo va a dividir? La vena porta en su división portátil, ¿sí? Entonces, de los sectores superiores, o sea, de la porta para arriba, hacia el domo hepático, ¿qué segmentos voy a tener? Los segmentos altos van a ser por arriba de la porta y de la suprahepática derecha al contorno derecho, el segmento 7. Entre la suprahepática derecha y la media, el segmento 8. ¿Sí? Por abajo tenemos el 6 y el 5 en los mismos sectores. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo se va? Ahora vamos a ver si lo encontramos en el hígado, ¿sí? Y del otro lado tenemos entre la media y la izquierda el segmento A y B, el 4A y el B dividido por la porta, y el 2 y el 3 desde la hepática izquierda hasta el borde izquierdo del hígado, ¿sí? ¿Qué pasaba con el 1? Con el segmento 1. Es bien posterior, lo vamos a ver muy bien por tomografía. Y no llega a la vena porta. ¿Cómo? Que no llega a la porta. Tiene toda irrigación independiente, es como si fuera un hígado independiente, ¿sí? Nosotros muchas veces vemos pacientes cirróticos en donde todo el hígado está chiquito, está alterado la estructura, pero el lóbulo caudado es una hermosura, ¿sí? Por eso mantuvo mucho más respetable, ¿sí? Entonces lo que vemos, este es un corte tomográfico de abdomen superior. Lo que está acá es contrastada la aorta y la vena cava inferior. Están llegando las suprahepáticas y así es como nosotros hacemos la división, ¿sí? Entonces, si yo les muestro este sector, ¿qué segmento es? ¿El 7? El 7 sí. ¿Sí? El bien periférico tenemos, si está abajo de la porta es el 6. ¿Cómo me doy cuenta? Voy cortes inferiores, veo la porta y aparte porque está cerca del riñón. Si yo veo el riñón es del 6, si no veo el riñón es del 7. Confirman viendo dónde está la porta, ¿sí? Acá, ¿qué segmento es? Sin dudarlo. El 8, ¿sí? Y por debajo de la puerta va a ser el 5. Entre estas dos, entre la media y la izquierda, van a ser los 4. El 4A y 4B, si vemos la puerta por arriba, la puerta por debajo. Y desde la izquierda hasta el borde izquierdo del hígado va a ser el 2 y el 3. Si vemos la puerta, no vemos la puerta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la verdad de la milanesa. Este es un estudio que se hizo
entendió mal. Alto río, Cuando nosotros hacemos una tomografía, ¿sí?, programamos el estudio tomográfico sobre un primer escaneo digital que es como si fuera una radiografía digital del sector que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es justamente eso. Tenemos, esta es una radiografía digital de perfil de ese paciente, del abdomen, ¿sí? El paciente está acostado, siempre con los brazos hacia arriba, ¿sí? Y esta es una radiografía de frente del mismo paciente y sobre esta imagen voy a calcular los cortes que vamos a hacer. Cuanto más delgados, más estructuras chiquitas vamos a ver y más podemos hacer la reconstrucción en otros planos, pero más irradiamos al paciente. Entonces tenemos que buscar algo, digamos, que nos dé muy buena imagen sin tanta variación, ¿sí? Entonces, el primer estudio, como les dije, habitualmente se hace sin contraste. Cuando avance, el abdomen se empieza estudiando las bases pulmonares, ¿sí? En los antiguos tomógrafos se hacían cortes cada 5 milímetros, ¿sí? En los actuales tomógrafos se pueden hacer cortes de entre 3 y 1 milímetros, ¿sí? Por eso tenemos muy buenas reconstrucciones en los planos coronal, sagital u oblicuo. Tenemos entonces cortes altos, ¿sí?, en el abdomen y que agarramos las bases pulmonares. Si yo les muestro esta imagen, ¿sí?, el tórax, ¿dónde está? La parte torácica, ¿dónde está? ¿Y dónde empieza el abdomen? Si yo les muestro solamente esta imagen. ¿Esto qué será? Es el hígado. Lo que estamos viendo es justo la cúpula diafragmática con la parte más alta del hígado. Por lo tanto, todo lo que rodea este sector es pulmón, ¿sí? Que si yo cambio la ventana voy a ver el parénquima pulmonar, ¿sí? Pero lo que estamos viendo ahí es el hígado. Y esto, si bien parece muy obvio acá, cuando nosotros tenemos un derrame pleural que tiene una densidad de agua, es muy difícil a veces saber, apenas uno lo ve, le cuesta mucho identificar si es abdominal o si es pulmonar, ¿sí? Entonces, siempre acordarse que el pulmón va a ser periférico y la parte más alta del hígado es lo primero que aparece en los cortes de abdomen, ¿sí? Este es un corte, una tomografía de abdomen sin contraste, la primera fase sin contraste, estamos viendo ahí el hígado. Justo este hígado es un hígado que tiene mucha infiltración grasa, por eso tiene menos densidad que el parénquima hepático normal. Y lo que vemos muy bien son los vasos, que en condiciones normales no vemos tan bien los vasos porque tenemos una densidad más aumentada del parénquima, ¿sí? Acá, ¿qué identificamos? La aorta. Esta no es la cava inferior, la ácido. La cava inferior yo voy a buscar atrás del hígado, ¿sí? Esto que vemos acá, ¿qué les parece que es? Bien delgadito, que limita el abdomen del tórax. Pilar del diafragma. Es el diafragma, ¿sí? Es seguramente uno de los pilares, pero fíjense cómo marca el límite entre uno y otro, así que no es otra cosa que no puede ser ¿sí? Acá ya tenemos, me voy un poquito para arriba. Esperen. Fíjense, viene por este lado el esófago se va haciendo más anterior, va a buscar el hiato diafragmático y
se continúa casi en la mitad del abdomen, en el sector medio del diafragma, con la parte más alta del estómago, que es esto que vemos acá, que es el techo gástrico. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo acá es techo gástrico, curvatura mayor y curvatura menor y algo de contenido líquido. Acá no le pusimos ni contraste positivo ni negativo, este es líquido propio del estómago. ¿Sí? Y esto que estamos viendo acá es la pared del estómago. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en la parte del tubo digestivo, después volvemos al hígado. ¿Sí? Entonces tenemos, viene por acá todo el estómago, tiene esa dirección oblicua de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acostado, lo primero que veo es el techo, y a medida que voy bajando, voy a ver cada vez más del cuerpo y antro hasta el canal pilórico. ¿Sí? Volvemos a ver. Hay una forma de pasarlo, pero no la engancho. ¿Cuál es la avanzar parte? A ver si engancho acá. Vamos a ver qué va a pasar. Fíjense, cuando tenemos el corazón, volvemos a empezar. El esófago acá va a buscar el hiato diafragmático. Ahí tenemos la suprahepática llegando a la vena cava inferior. Y acá ya se continúa con el estómago, desde el cardias, techo gástrico, curvatura mayor y menor, se va hacia adelante y a nivel del cuerpo y del antro lo que tenemos es aire. ¿Sí? El aire propio del estómago, que como está acostado va a la parte más alta. Si estuviera de pie, va hacia el techo, como pasan en las radiografías de abdomen. ¿Sí? Ahí se continúa con el canal pilórico, y esto que continúa para este lado es la primera porción del duodeno que viene hacia acá. ¿Sí? Fíjense esta parte horizontal de la primera porción del duodeno. ¿Sí? Rodeando la cabeza del páncreas. Estamos sin contraste. ¿Sí? Ahora vamos a verlo mejor con contraste. Seguimos bajando un poquito más. Tenemos una porción del tubo digestivo, porque es un tubo, tiene un contenido líquido hipodenso y una pared. ¿Qué porción va a ser esta? Sí, la descendente, la porción vertical. La descendente, la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Vamos a continuar la segunda porción del duodeno. Fíjense, acá está. ¿Qué será esta? Vena cava inferior, acuérdense que estamos del lado derecho. ¿Sí? Esto es derecho y esto es izquierdo del paciente. ¿Sí? ¿Y esto qué será? La aorta. La aorta. Por lo tanto, estas son estructuras vasculares que van a ser los vasos mesentéricos. ¿Sí? Damos sin contraste, pero sin contraste podemos verlo. Seguimos avanzando un poquito más. Fíjense cómo pasa la tercera porción y cuarta porción del duodeno, por debajo del cual pasa el vaso mesentérico. ¿Sí? Y más arriba después se va a continuar con todo, bueno, la angular y yeyuno ilio. ¿Sí? Toda la parte abdominal central va a estar ocupada por el intestino delgado. ¿Sí? Toda la parte periférica va a estar ocupada por el colon. Del lado derecho va a ser el colon ascendente, de la parte más baja va a ser el ciego. Hacia adelante, transversal, atravesando un sector a otro va a ser el transverso, y del lado izquierdo vamos a tener el descendente y el siguiente. ¿Sí? Vamos a acá. No todavía. Son 6.000 imágenes, ¿sí? Es pesado. Pero ya vamos allá. Fíjense, ¿qué es lo que cambió acá? Todas las estructuras vasculares están llenas de contraste iodado, ¿sí? Están realzándose del entorno. Entonces lo que vemos, como hacemos una fase muy temprana de contraste, tenemos el contraste a nivel de la aorta y las cavidades cardíacas. ¿Sí?
Vamos bajando, tenemos aorta, la ácidos no está contrastada porque es una etapa muy temprana, ¿sí? Si hacemos cortes más tardíos vamos a ver la ácido contrastada, seguimos bajando, el esófago no se tiñe más que la pared, ¿sí? Ahí empieza a aparecer el hígado. Como es una fase muy temprana, ¿en qué sector del hígado voy a encontrar el contraste? En el parénquima. ¿En dónde? En el parénquima. Antes del parénquima va a estar en la arteria. Lo que va a estar muy contrastado va a ser la arteria hepática y algo de la porta, porque rápidamente vuelve del abdomen inferior y algo vamos a encontrar a nivel de la vena cava inferior, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos aorta, vena cava inferior contrastada, ¿sí? Ahí lo que estamos viendo son las ramas portales, ¿sí? La portal izquierda, seguimos bajando, miren el vaso cómo se contrasta muy rápidamente, ¿sí? Está muy vascularizado, y cómo se contrasta la pared del estómago, ¿sí? Cómo se diferencia del contenido líquido que nunca se va a contrastar porque no está vascularizado, ¿sí? Seguimos bajando, y lo que tenemos acá va a ser el ilio hepático, ¿sí? Que va a estar formado ¿por qué? ¿El colédoco? ¿Se va a contrastar el colédoco? Nunca, ¿sí? Porque no es un contraste de eliminación biliar. Entonces, no se contrasta ni en fase arterial, ni en la fase parenquimatosa, ni en la fase de excreción. No se contrasta nunca el colédoco, ¿sí? Para poder identificarlo es importante eso. Voy a tener el colédoco, voy a tener la porta y voy a tener la arteria hepática, ¿sí? Solamente la porta y la arteria hepática van a estar contrastadas ahora, ¿sí? Fíjense, la porta la tenemos acá, la arteria hepática es súper finita, es un puntito, ¿sí? Y lo que está en el medio, que no se contrasta, es el conducto colédoco. También son 3 milímetros de diámetro que tiene el colédoco, ¿eh? No es más que eso en condiciones normales, ¿sí? Seguimos bajando. ¿Sí bajo? Tenemos ahí la arteria, la aorta dando el tronco celíaco. Esta parte que no se contrasta tampoco nunca va a ser ¿qué cosa? La vesícula biliar, ¿sí? Tiene una densidad agua, ¿sí? Mucho menos densa que el parénquima hepático, que es el contenido de bilis, ¿sí? Y lo que realza un poco a veces es la pared. Tenemos aorta, vena cava inferior, tercera y cuarta porción del duodeno, y acá lo que tenemos son las estructuras vasculares correspondientes a los vasos mesentéricos superiores. La arteria mucho más chiquita, contrastada muy bien en la fase arterial, la vena todavía no está tan contrastada, y la vena por lo general está más dilatada, más gordita, ¿sí? Acuérdense, la arteria siempre está del lado de la aorta, la vena siempre está del lado de la vena cava inferior. Si se invierten por algún motivo, es una malrotación vascular, ¿sí? Pero en realidad siempre va a estar del mismo lado, la arteria del lado arterial y la vena del lado venoso, ¿sí? Fíjense cómo están súper contrastados los riñones, vamos a verlo después. Esta es una primera fase de contraste. Y tenemos muy bien contrastado lo que es la aorta, ahora se está dividiendo en las ilíacas primitivas. Vamos un poquito más abajo, estos son los psoas. Y estas ilíacas primitivas se van a dividir en ¿qué? Ahora por abajo. Un poquito más, esperamos unos segundos, volvemos a hacer un pasaje de cortes tomográficos. Ya no tenemos la arteria aorta tan contrastada, sino que ahora tenemos una fase más parenquimatosa. Antes no se veían las suprahepáticas contrastadas, ahora sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la porta pasó el parénquima, el parénquima llegó a la suprahepática y está desembocando en la vena cava superior, la vena inferior. Tenemos suprahepática derecha, la media y la izquierda. ¿Sí? Bajamos un poquito más. Fíjense, estos son los segmentos altos, por lo tanto, ¿esta cuál es? El 7. ¿Este qué segmento va a ser? El 8. ¿Este cuál va a ser? El 4A. ¿Y este cuál va a ser? El 2. Sin lugar a dudas. Yo voy y sigo bajando, cuando veo la división portal, de ahí para abajo pasan a los segmentos inferiores. ¿Sí? ¿Se entiende? Seguimos bajando un poquito más. Tenemos, estas siguen siendo las suprahepáticas. Ahora va a aparecer la vena porta, dividiéndose en el eje horizontal, ¿sí? Por lo tanto, a partir de este sector para abajo van a ser todos los segmentos inferiores. ¿Y esto que está acá qué es? El caudado, ¿sí? Este es el segmento 1. ¿Está? Entre la vena cava y la porta. ¿Sí?
Seguimos bajando un poquito más. Ya ahora, como ya no vemos más porta, tenemos segmentos inferiores. O sea, una lesión que aparece acá y ya vemos riñón, ¿qué es? Es el 6. ¿Sí? En este sector, que acá todavía seguimos viendo ramas de las suprahepáticas, ¿este cuál va a ser? El 5. ¿Acá qué segmento va a ser? El 4B. ¿Qué es lo que apareció acá? Eso no es la vesícula. ¿Una? No escucho. Vesícula todavía no es. Fíjense, tiene la misma densidad de grasa que el tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Es el ligamento falciforme. ¿Sí? Que está rodeado de un poquito de grasa. Pacientes más gorditos tienen más grasa, pacientes más flacos tienen menos grasa. Por lo tanto, ¿qué segmento va a ser? El 3. ¿Se entiende? ¿Sí? No es más complejo que eso. Ven acá va inferior, acá ya tenemos la porta antes de dividirse. Vamos a ver cómo se va a estar formando esta porta. Acá tenemos el tronco celíaco dando la hepática, nos dio más arriba, y acá va a venir la gástrica. Esta es la vena esplénica uniéndose con la mesentérica superior, que ahora la vamos a ver, y va a formar la porta. ¿Sí? Y acá lo que estamos viendo es la mesentérica superior saliendo de la aorta. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo esto es el páncreas, cabeza, istmo, cuerpo y cola. ¿Sí? Y lo que es importante, acá ya aparece la vesícula. Lo que es importante, acá a nivel de la cabeza del páncreas, este sector que no se tiñe, va a corresponder a ¿qué? Más que el pancreático, en realidad ya recibió el colédoco, es más gordito. ¿Sí? Este es el colédoco antes de la desembocadura, la segunda porción del duodeno. Y esta es la segunda porción del duodeno. ¿Sí? ¿Cuál es el colédoco, profe? Fíjense, es muy finito, ¿Se ve? Ese puntito negro. Bueno, les juro. Hay un PowerPoint que yo se lo dejé a principio de año, que tenía anatomía de tórax, anatomía de abdomen, y de, creo que neuro, y había de columna. En la de abdomen, ahí son cortes muy lindos, en donde tenemos cada una de las estructuras hechas por la Universidad de La Plata. Yo se los dejé allá en la computadora. Sí. Repásenlo. Tienen tomografía de abdomen y tienen resonancia de abdomen. ¿Sí? La semana que viene vamos a seguir viendo esto, después nos toca reproductor y después vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos. Pero véanlo para que poder sacarnos las dudas, poder sacar más provecho. Lo que tiene de malo esto es que son un montón de imágenes que tenemos que ir, subir y bajar, pero si tenemos que ir a buscar estructuras, las puedo mostrar mucho más sencillas. ¿Sí? Y fíjense, acá tenemos la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Todo lo que sigue de acá para abajo, sacando los riñones, es intestino delgado, mucho más delgado en la parte central, colon con el contenido colónico típico. ¿Sí? Si yo les muestro esta estructura, ¿qué les parece que es? Tenemos austras, las tenias no se ven, pero no forman las abstracciones. ¿Sí? Por lo tanto es colon, tiene contenido colónico, tiene el aspecto de miga de pan del colon. ¿Sí? ¿Qué sector del colon es? Más que ascendente, fíjense. No, del lado derecho. ¿Sí? Es ascendente, pero más que ascendente es la flexura hepática. ¿Sí? Porque estamos justo por debajo del hígado. ¿Tá? Cuando hacemos reconstrucciones coronares, eso se ve mucho más claro. ¿Tá? ¿De este lado qué será? Es una parte de la que está cruzando, o sea, seguramente va a ser parte del colon transverso. Subimos para arriba en imágenes, bajamos para abajo en imágenes para confirmarlo. ¿Sí? Y esto que está acá, del lado izquierdo, ¿qué va a ser? Descendente. ¿Sí? El ángulo esplénico nos quedó muy alto, por lo tanto no lo vemos acá, tenemos que ir a cortes más altos para poder verlo. ¿Sí? Bajamos un poquito más y ya terminó. Aguántenme 2 segunditos. Así podemos terminar de verlo. Fíjense, tenemos colon ascendente o parte del colon transverso. Miren, acá tenemos parte del colon transverso. Este sería parte del colon ascendente. Colon descendente. Acá la parte más voluminosa va a ser el ciego, la parte más ancha del colon. Y en contacto con el ciego va a estar llegando el intestino delgado, por lo tanto esa va a ser la válvula iliocecal. ¿Sí? Y un poquito más abajo, fíjense esta estructura que sale acá. ¿Qué puede ser? El apéndice secal. ¿Sí?
En este caso, este paciente tiene un apéndice retrocecal, son los difíciles de encontrar por ecografía. Esto nos volvemos locos a veces para encontrar cuando hay una apendicitis. Pero es, fíjense, nosotros por ecografía tenemos un abordaje anterior o lateral, no podemos ir por el lado del hueso. Entonces, encontrar este apéndice que está por debajo del ciego, por atrás del ciego, a veces es difícil. ¿Sí? Seguimos avanzando un poquito más. Fíjense, acá tenemos los psoas, tenemos la ilíaca interna y externa. Colon descendente y sigmoides, el sigmoides se hace más medial, hacia abajo vamos a tener el recto y acá va a aparecer esto. ¿Qué les parece que es? La vejiga tiene una densidad, puede ser otra cosa, ¿no? Pero es redondeado, tiene densidad agua, no se contrasta con el contraste endovenoso y seguramente si yo espero un poco más con el contraste en fase de expresión lo voy a llenar. ¿Sí? Esta es la vejiga, este es el útero, este es el recto. ¿Sí? Véanlo, no sé, digamos, esto es la primera aproximación, si vamos a tener más repaso de esto, pero miren ustedes y miren, traten de buscar cada una de las estructuras y vengan con dudas, ¿sí? Que acá nos sacamos las dudas, ¿verdad? Cualquier cosa...